cada uno de nuestros invitados va a hacer una breve presentación y la idea es que al finalizar cada una de esas presentaciones el público pueda hacernos llegar las preguntas que pueda tener para cada uno de los expertos y ellos las puedan responder. Entonces vamos a darle la palabra primero a la doctora Marta Paredes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí y también compartiendo este panel con nuestro amigo Jacob, con Janina y con Laura. La verdad es que son ellos los expertos en el tema de drogas. Yo diría que desde mi rol de subdirectora estratégica y de análisis lo que he venido es impulsando, promoviendo y avanzando en una política de drogas un poco diferente a la que habíamos trabajado desde mucho tiempo atrás, como decía nuestro viceministro esta mañana, o sea, una política de drogas más centrada en el ser humano, más centrada en lo que es la salud pública y los derechos humanos. Y yo quiero contextualizar, reforzar, diría, lo que esta mañana nos decía el expresidente Samper y nuestro viceministro, esta posición de Colombia a nivel internacional. O sea, esto hemos venido promoviendo ya más o menos en los últimos 8 años, o en los últimos 4 más, que nosotros debemos basarnos en una política diferente, y es por eso que nosotros en este momento podríamos decir que hemos ganado un terreno, y sobre todo en Colombia, y lo venimos haciendo, es en centrarnos en lo que tiene que ver con el ser humano, en los derechos humanos y la salud pública, en medidas alternativas a la privación de la libertad, en reconocer la autonomía de los estados, pero también en un enfoque territorial e integral. Les voy a hablar un poco más adelante sobre este tema. El presidente Santos ha dicho, y nosotros también lo sentimos, que a veces nos sentimos como una bicicleta estática, no sentimos avances, a veces sentimos que estamos en una problemática mucho más aguda. Entonces ese es un tema que para nosotros es bastante complejo. Y quiero iniciar por hablar sobre el tema del consumo de drogas. La verdad es que el consumo de drogas siempre ha estado a través de los tiempos, a través de la historia. Por eso es utópico, como decía nuestro vice, hablar de un mundo libre de drogas. Estas son unas cifras que he traído del Informe Mundial de Drogas. O sea, este es un problema mundial, un problema que de consumo, que estamos hablando alrededor de 250 millones de consumidores en el mundo, de los cuales la primera sustancia, la más consumida, es el cannabis. Estamos hablando de alrededor de 183 millones de consumidores. Colombia también en sus estudios se habla de, también es la primera droga que se consume. Luego están los estimulantes de tipo anfetamínico. Estamos hablando de 37 millones de usuarios de lo que tiene que ver con anfetaminas y estimulantes, y alrededor de 22 millones de personas que consumen éxtasis en el mundo. También tenemos la heroína, y la heroína, como todos ustedes saben, es una de las drogas que es más nocivas para la salud, una de las más nocivas, y hablamos de alrededor de 200 millones de personas que consumen opiáceos. Ustedes han escuchado a nivel mundial que se está hablando de una problemática que ya, sobre todo Estados Unidos, está hablando de alrededor de 120 personas que se mueren diariamente por el consumo de opiáceos. En Europa está hablando de 23 personas diarias que también mueren por el consumo de opiáceos. Y esta es una problemática que también en Colombia no es ajena a lo que tiene que ver con la producción y el consumo de heroína. Estamos hablando también de 17 millones de personas. Esa luz no nos permite ver muy bien. Estamos hablando de 17 millones de personas que consumen cocaína. Yo traigo este slide, para mí es importante porque en algunos años o algunos países nos dicen, este es un problema de producción de los cultivos ilícitos.
a veces nosotros u otros países dicen, no, esto es un problema de consumo. Los países de tránsito dicen, nosotros estamos en el centro. Entonces, aquí tenemos un problema y decimos, este es un problema de todos. Incluso en Colombia, de ser un país productor, está pasando a ser un país consumidor. Entonces, yo digo que en este momento es una responsabilidad compartida, es un problema de todos los países de su cual estamos hablando, de todas las problemáticas. Y digamos, se me fue, no sé qué pasó. Y decimos que esta es una de las emergencias globales que estamos viviendo, que es el tema de nuevas sustancias psicoactivas. En algún momento, estas son sustancias que son elaboradas en los laboratorios clandestinos y en laboratorios del cual desconocemos cómo se producen y cómo se manufacturan. Fíjense en este gráfico que está acá, estamos teniendo como un crecimiento exponencial a nivel mundial de la aparición de las nuevas sustancias. Dicen los químicos que solamente con un cambio de una molécula prácticamente ya estamos hablando de una nueva sustancia. Y es por eso que nos parece inocuo a veces, lo que hacemos es gastarnos a veces años enteros, la OMS, en entrar una sustancia a una lista de fiscalización cuando casi que diario están saliendo nuevas sustancias. Alrededor del mundo ya estamos hablando de, en el 2009 por ejemplo hablábamos de 90 nuevas sustancias psicoactivas y en este momento estamos hablando ya de 739 nuevas sustancias psicoactivas. Y Colombia no es ajena a esta realidad. El sistema de alertas tempranas que está liderando el Observatorio de Drogas en alianza con otras instituciones, una red que tenemos, que está incluso ATS apoyándonos, ya estamos hablando de 28 nuevas sustancias psicoactivas. Y me gusta mucho llevar este gráfico a nivel internacional, porque si ustedes observan aquí, antes de la raya es Colombia. Entonces, un kilogramo de hoja de coca vale $1. Un campesino, el campesino es el que está ya en el último eslabón de la cadena del narcotráfico. Luego sigue la pasta y la base de cocaína, donde estamos hablando de un valor entre 900 y 1.200 dólares el kilogramo. Y la cocaína, que cuando está en Colombia, cuando está en los puertos de Colombia, en las principales ciudades, estamos hablando de 2.200 dólares el kilogramo de cocaína. Pero fíjese que cuando traspasa las fronteras y a medida que se aleja, cuando estamos en los países centroamericanos hablamos entre 2.800 y 10.000, cuando hablamos de México entre 15.000 y 17.000 dólares el kilogramo, pero cuando ya pasa a los países como Estados Unidos ya estamos hablando entre 25.000 y 30.000 dólares el kilogramo, pero cuando pasa a los mercados de Europa entre 25.000 y 63.000, y ni qué decir de Australia, que estamos hablando de 100.000 dólares el kilogramo, Japón, China, y más aún, estos son precios al por mayor, pero cuando esto se va a precios al detal, el precio es en las calles, esto puede sumar o puede incrementarse alrededor de 12 o 20 veces más. O sea, esto lo que quiero dejar aquí, mostrar aquí es dónde están realmente las mayores rentabilidades, dónde se quedan las mayores rentas, dónde está definitivamente el mayor problema. No está aquí en el último eslabón, que es el eslabón del campesino productor. Esta cifra, por ejemplo, es muy diciente. Un cultivador, un integrante, gana $80 al mes. Esto es más o menos la línea de la pobreza, un poco está sobre la línea de la pobreza, incluso la indigencia. Y a nivel de amapola, entonces la producción mundial de amapola a nivel mundial, estamos hablando de 304.800 hectáreas cultivadas de amapola, del cual la mayoría, el 67%, está en Afganistán, sigue Myanmar, y le siguen los latinoamericanos, pues estamos México, Guatemala y Colombia, donde Colombia en este momento tiene una tendencia relativamente descendente. En algún año tuvimos 20.000 hectáreas cultivadas de amapola. En este momento no tenemos unas cifras reales, o sea,
un poco como lo hacemos con el censo de coca, pero estamos hablando de 500 hectáreas, puede ser un poco más. Y el problema en Colombia con respecto a la amapola es que es un producto que se procesa en morfina y heroína, y esos son los productos que se están quedando parte en Colombia. O sea, a diferencia de los países como Europa y Estados Unidos, que hablamos de productos farmacéuticos, en Colombia estamos hablando de la droga natural que se está consumiendo y que se queda en nuestro país. Y vamos a lo que tiene que ver con el consumo de drogas en Colombia. Definitivamente el Observatorio de Drogas de Colombia es el que se encarga de realizar los estudios de población general, universitaria, escolar, en cárceles, en sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y lo que nos están mostrando los estudios es un incremento, o sea, estamos viendo un incremento sustancial. Incluso en el 2006 hablábamos, en 1996, que fue uno de los primeros estudios que hicimos, hablábamos de una prevalencia de vida del 6.2%, eso pasó en otro estudio del 2008 al 8.8%, y en el 2013 estamos hablando ya del 12%. O sea, esta es una línea exponencialmente en crecimiento, y patrones emergentes de consumo de drogas sintéticas y NPS, consumo de heroína en algunas ciudades del país, que son como Cúcuta, Bogotá, Cali, Armenia, Santander de Quilichao. También estamos viendo con las investigaciones y con los estudios que hay baja percepción del riesgo al consumo de drogas y mayor disponibilidad en el mercado. Bueno, y con este contexto, con este panorama internacional, quiero referirme aquí a cuáles son los 4 pilares de la política de drogas con el cual estamos trabajando. Tenemos incluso la meta, me gusta que ustedes la miren, la meta en este momento es reducir la afectación a la población por la producción y el consumo. Esto es importante, esto es un cambio ya de enfoque y de paradigma. Y tenemos los 4 pilares. El primer pilar es reducir la disponibilidad de las drogas ilícitas. Reducir la disponibilidad de las drogas ilícitas tiene que ver con la producción, y en esto están los cultivos ilícitos, están las sustancias químicas y está el procesamiento de la droga. Esta mañana también le recuerdo lo que decía el vice, nos estamos enfocando mucho en lo que tiene que ver con la interdicción y el control en el cultivo, en la hectárea, en el cultivador, y resulta que deberíamos estar también atacando los otros eslabones de la cadena, y en ese primero hablamos de los cristalizaderos, hablamos del tráfico y de las sustancias químicas. Si no hubiese sustancias químicas, pues no habría droga. El segundo gran pilar tiene que ver con la desarticulación y afectación de las estructuras y la economía criminal. Definitivamente este es uno de los puntos en los cuales el Ministerio de Justicia viene avanzando y viene posicionando esta política, y es definitivamente donde debemos centrar nuestra atención, es en esos eslabones medios y superiores de la cadena. Esas personas o esas mafias que son las que se están usufructuando, digamos, las que tienen las mayores rentabilidades. Aquí hablamos entonces de los recursos y bienes del narcotráfico, estamos hablando de los mercados locales de drogas. O sea, así como está incrementándose el consumo de drogas en nuestro país, también hay una problemática incluso generalizada en el país del microtráfico o del mercado local de drogas. El tercer gran pilar es la atención integral al consumo de drogas. En esto es muy importante este punto porque es el que nos dice que nosotros, como les decía, de ser un país productor estamos pasando a ser un país consumidor, y en este también estamos hablando de 4 pilares que les hablaré más adelante. Y este último, que es uno de los que más me gusta, y es el que tiene que ver con la transformación y desarrollo integral de los territorios. Lo que nosotros decimos es, de nada sirve, sobre todo en las zonas de cultivos o de la producción, incluso en las zonas vulnerables donde hay consumo, de nada sirve, por ejemplo, asperjar, controlar, erradicar, incluso sustituir cultivos, si realmente no estamos haciendo
una labor de transformar los territorios, transformar esas poblaciones afectadas, esas vulnerabilidades que existen en esos sitios. Y ahí hablamos en términos de una transformación, en términos de gobernabilidad, justicia, inclusión social, economía, etc. Estos pilares de la política de drogas están muy en sintonía con los pilares que también trabajamos en lo que es el punto 4 de los acuerdos de La Habana. Son similares, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Y entonces, lo que tiene que ver ya con la reducción del consumo de drogas, hay una política de reducción del consumo donde también hablamos de 4 pilares fundamentales en lo que tiene que ver con promoción, prevención, tratamiento, y aquí entramos en el tema de reducción de riesgos y daños. Lo estamos contemplando, sabemos que es importante, sabemos que este es un punto en donde le debemos poner toda nuestra atención y, no sé, se me está pasando muy rápido, e inicio por decir que uno de los aspectos en los cuales nosotros nos centramos toda nuestra atención es en la generación de evidencia técnica y científica. Desde el Observatorio de Drogas de Colombia, nosotros venimos trabajando con la academia, con las instituciones, incluso trabajamos con ATS, con la sociedad civil, para generar evidencia. O sea, si definitivamente nosotros no generamos evidencia, no tenemos políticas acordes a las nuevas realidades. Y nosotros hacemos estudios de caracterizaciones regionales, hemos estado haciendo estudios de los análisis químicos de las sustancias. Eso, por ejemplo, nos ha mostrado que no siempre lo que les venden a los consumidores es lo que es la sustancia que es. Entonces, por ejemplo, el último estudio de consumo en población universitaria nos daba que el LSD es la segunda sustancia más consumida después de la marihuana. A la par de los estudios de consumo, de los estudios que realizamos de consumo, nosotros revisamos cómo son las sustancias que están vendiéndoles o cuáles son los contenidos de esas muestras. Y lo que vimos que no siempre el LSD, que es lo que le venden, es LSD. Eso nos dio que eran unas sustancias tipo embón, incluso mucho más potentes. O a veces no es éxtasis lo que les venden, es otro tipo de sustancias. Entonces hay muchas mezclas, adulteraciones, etc. Bueno, voy a pasar más rápidamente porque me estoy tomando mucho tiempo, perdón. Y este, por ejemplo, es uno de los estudios que quiero decir, uno de los estudios de lo que hicimos en lo que tiene que ver con heroína. Hay unos libros que ya tenemos en el observatorio y este estudio nos decía que estimamos alrededor de 15,000 personas o de usuarios de heroína que se inyectan, ¿sí? Este estudio se realizó en varias ciudades del país o en las principales que fueron Medellín, Cali, Pereira, Cúcuta, Armenia y Bogotá, y veíamos que la inyección es la práctica en expansión que se acentúa en estas 6 ciudades. Vemos que también como uno de los principales resultados, hay muchos resultados en los estudios que los invito en algún momento a que revisen la página del observatorio o los resultados de nuestros estudios. Por ejemplo, este es muy diciente sobre lo que tiene que ver con VIH y hepatitis. Los estudios del 2010 y del 2015, por ejemplo, miren sobre todo miren a Pereira, yo no sé si miren a Pereira, ese incremento sustancial que tuvo en lo que tiene que ver con VIH, o Bogotá, vemos una disminución en Cúcuta, pero estos son estudios comparativos que hacemos, sobre todo con esa afectación que existe por la vía inyectada, por lo que tiene que ver con los usos de las jeringas y para lo que tiene que ver con la proliferación de VIH y de hepatitis. La caracterización química, una caracterización química que nosotros hicimos, y esa la hicimos con Fiscalía, con Policía, con Fondo Nacional de Estupefacientes, con muchas instituciones, lo que nos dio fue, por ejemplo, no sé por qué se me pasa. No me pasó. Bueno, lo que nos dieron esos resultados de esos estudios de
Por ejemplo, los resultados de los análisis de heroína con unas muestras que se realizaron, 118 muestras en ese momento, nos dio que hay un promedio de pureza del 63%, que para nosotros es muy alto. Obviamente, ese gráfico, o ese cuadro que se ve allá a la izquierda, muestra que hay unas variabilidades altas, incluso que hay hasta el 90%. Y yo decía, lo decimos nosotros, el 90% prácticamente ya es un caso de sobredosis, o sea, nadie puede inyectarse con una pureza del 90%, prácticamente estamos hablando de una pureza muy alta. Entonces, este es uno de los estudios que también se realizó con base en lo que tiene que ver con la heroína. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las acciones que se han hecho en la materia? Entonces, pues primero caracterizar el fenómeno en estas ciudades, en los estudios que hemos venido realizando. También se han hecho algunas acciones en términos de lo que tiene que ver con entrega de jeringas, servicios de tratamiento con metadona, aplicación de pruebas de VIH, entrega de preservativos y enlaces con otros servicios. Pereira, por ejemplo, fue la pionera, liderada por la sociedad civil, por ATS y por Open Society, precisamente para poder ayudar con este fenómeno, con esta problemática. Y ahorita se cuenta con un registro de alrededor de 1000 usuarios del servicio para entrega de lo que tiene que ver con material de jeringas de inyección. El Ministerio de Justicia viene promoviendo acciones para fortalecer la capacidad de los territorios, e incluso llevamos a unas personas a Suiza. Aquí tenemos a Jacob, fue nuestro líder, digamos, es la persona que nos mostró allá en Suiza cómo está operando, cómo operó este tema. Ellos tuvieron una problemática ahorita les comentará, en los 80. Entonces fuimos a ver cómo fue esa experiencia allá. Hemos hecho visitas de campo a los territorios. En este momento, la próxima semana, por ejemplo, tenemos una jornada de sensibilización, socialización e intercambio de experiencias, y por eso hemos traído a Jacob precisamente para esa jornada de socialización en esas ciudades. Pero definitivamente este es un tema de retos. Tenemos mucha problemática todavía para poder generar sostenibilidad. Desafortunadamente en nuestro país ha habido un esfuerzo fundamental en lo que tiene que ver con la oferta de drogas, incluso en los cultivos ilícitos. Esto es muy grave, esto es muy triste, incluso en esos eslabones de la cadena de uno y otro sentido. Entonces, en este momento, un reto es el tema presupuestal. El tema presupuestal, como les digo, la torta, la gran mayoría está muy enfocada en lo que tiene que ver con la oferta, y en términos de consumo tenemos bastante poco presupuesto. Esto es un reto para el país, sobre todo en este momento, como les digo, de que estamos viendo una problemática muy aguda en términos de consumo. Necesitamos como reto seguir generando evidencia técnica y científica, y para eso pues seguiremos trabajando con la academia y con organizaciones de la sociedad civil. Estrategias integrales, o sea que no solamente estemos hablando, cuando hablamos de reducción de daños, de entrega de jeringas. Esto va mucho más allá de entrega de jeringas, esto va mucho más allá. Eso es deben ser estrategias integrales en términos de inclusión social, en términos de salud, etcétera. También es muy importante garantizarle, o sea, no hablar es muy importante hablar no de criminalizar al consumidor. Este es un ciudadano de derechos, un ciudadano que lo tenemos que ver desde la garantía de sus derechos fundamentales. Necesitamos revisar estos servicios de reducción de daños en términos de cobertura, sostenibilidad, fácil acceso, oportunidad, calidad. Seguir analizando, como les digo, seguir estudiando este tipo de temas. Y aquí realizar un seguimiento constante, evaluarnos, evaluar lo que hacemos, evaluar las políticas. Entonces, esto digamos que son los retos que nos hemos propuesto, hay mucho por hacer, y definitivamente pues es un llamado, no solamente es un tema de lo que tiene que ver con el Estado, también es un tema de todos, un tema que nos atañe a todos. Entonces, qué pena por haberme tomado creo que más tiempo, mil disculpas.
Bueno, queremos agradecer a la doctora Marta Paredes por la contextualización que acaba de hacer, no solamente de la situación de consumo en Colombia, sino de cómo las intervenciones en reducción de riesgos y daños están enmarcadas dentro de una política pública y no emergen simplemente como una idea de alguien que quiso ayudar a otro. Para complementar un poco, pues quería contarles que si bien no se ha medido el impacto que ha tenido las intervenciones que se han hecho desde el proyecto Cambie en la atención integral de personas que se inyectan drogas, sí pudimos ver en la oportunidad de tamizar la población con respecto al VIH, ya sobre personas inscritas en el programa, una disminución del porcentaje de personas que mostraban seroprevalencia de VIH con relación a los estudios que se habían hecho anteriormente, teniendo en cuenta que estas sean muestras representativas a partir de una metodología de redes y el resultado que nosotros obtenemos es de población intervenida directamente. Agradecemos entonces esta intervención y damos paso a la intervención de Laura. Thank you. Gracias. I apologize for not speaking Spanish. And thank the translators for making this accessible to me, as well as my talk to you. So I'm Laura Thomas, and I work for the Drug Policy Alliance in San Francisco, California, where I direct our public health and harm reduction work in California. And I work primarily on harm reduction, public health, and HIV. And in the being invited to speak here, I was asked to talk about public health, about harm reduction, and also about the ethics of public health and harm reduction as we work with people who inject drugs, people who have more severe problems with drugs. And I appreciate the invitation to be here and talk about this. I think it is very clear that what we are doing in terms of drug policy is not working. This whole conference, we've been hearing much about the ways in which it is not working. It's not working here in Colombia. It is not working in the United States. And when we know that what we are doing is creating harm and is not working, it's unethical to continue to do that. And it's unethical to withhold treatment from people, to not provide services, to not provide resources when we have them, and to not use all the tools that we can to help address human suffering and death and help people heal and achieve health. So some of the ways that current drug policy is not working in the United States when it comes to public health, we have a huge overdose crisis right now, which is often referred to as an opioid crisis. And indeed, many of the overdose deaths are caused by opioids. They're also often caused by polysubstance use, using more than one drug at a time. Many of the drug overdoses are also from stimulants, from cocaine, from meth, as well as opioids. And in particular, we are now seeing many, many deaths related to the presence of fentanyl in the heroin and the opioids. And for me, these are health problems, but they are also prohibition problems. We would not have fentanyl in our heroin in the US if it were not for prohibition, right? Prohibition pushes the producers, the traffickers, to produce stronger and smaller volume drugs, and that's what fentanyl is. Also, it is a synthetic, unlike heroin, which is grown from poppies. Again, in many parts of the world, fentanyl is produced in a lab, so it doesn't matter how many hectares you are growing. It doesn't matter what the weather is. You can produce it in a lab. These are all things that, in the absence of prohibition, there would be no need to create these drugs. There would be no need for
fentanyl and it wouldn't be showing up. The same with the NPS, the novel psychoactive substances. Those are also a product of prohibition, of chemists trying to create a new drug as one drug is made illegal, to create a new drug that won't be illegal. And again, these are the ways in which our current drug policy of prohibition is creating additional harms for us. In addition to the health harms that we experience in the US and elsewhere from drugs, in the US, and as with many things, the US has exported this to many other countries, but the ways in which the war on drugs is used as a system of racial control in the United States, as a way to control people, particularly African Americans, who the government wants a reason or a way to control, and uses the war on drugs and drug prohibition as a way to do that. There's nothing about the drugs that are legal or illegal that is related to their actual physical harm that they cause. They are legal or illegal, certainly in the United States, because of who is perceived to use them. So originally you could purchase cocaine in a pharmacy in the United States. It was present in Coca-Cola, of course, and then it was used to make it illegal because you heard from Luco about Henry Anslinger, and he said that black people were using this drug and therefore we needed to make it illegal. So that's how prohibition has been created and how it is operated and how it causes us many harms in the US. And it's clearly not working. Again, this is not ethical. We need to work to reduce the harm, to remove the harm, to prevent the harms that are coming from prohibition. And that's where, in my work, I focus very much on harm reduction. I think that if we can prevent harm, that's best. If we can remove the harm, that is also excellent. If we can't do either of those, we can reduce the harm, we can minimize the danger, we can minimize the damage. We can, if people are going to use drugs, which we know they will, because drugs are fun, people enjoy drugs, and they will try them. We also know that most people who try a drug don't keep using it, they stop. They may try something else, or they may only use it very occasionally. The vast majority of people who use any drug do not develop problems related to that use. Some people do develop problems related to that use, and that can have severe impact on their health, on their family, on their job, on their well-being, and obviously people can die from drugs overdosing, for example. So how do we address the needs of people who develop problems related to the drugs without creating more problems for the people who don't have problems related to the drugs? And that's part of where our drug policy treats everyone the same. If you use it once, that's it. You're as criminal as someone who uses it more. Neither should be criminalized, but we need to have different responses to different levels of use. And when it is many of the things the ways in which we treat people who use drugs are deeply unethical, they are immoral, and they are violating people's human rights. When it is unethical to withhold treatment from people, and yet certainly in the US, if you are incarcerated, you will not be allowed access to methadone or buprenorphine for your opioid use disorder. It's unethical not to use all of the tools that we have available, and this is where I come to what I spend much of my time working on, which is supervised consumption services or drug consumption rooms, supervised injection facilities.
In the US, we are a good 30 years behind our colleagues in Switzerland who led the way on this, but we are just now in the US after I've been working on this for 10 years. We're just on the verge of actually opening some supervised consumption programs in the US. And so drug consumption rooms, supervised injection services, are locations where individuals who use drugs can go in, can use them safely in sterile conditions with staff present to intervene if there are any side effects or overdose. And it's an opportunity both to treat people with dignity and respect, but also to connect them to other services. And when we look at the evidence that they work is not in question. There are dozens of studies done on, we now have over 130 of these programs around the world, and the evidence is unanimous that they reduce HIV transmission, hepatitis C, they reduce overdose deaths. In all of these programs in the world, there's never been a recorded death from overdose. And in fact, in Vancouver, they found that it even reduced overdoses in the neighborhood around the program. It reduces drug use. This may seem counterintuitive, but people who used Insight in Vancouver, for example, were more likely to go into treatment, were more likely to stop using drugs than people who didn't go there. And it reduces crime in the neighborhood. So the evidence is very clear. It's a tool we should be using. We have a huge overdose crisis in the United States. And so why are we not using these programs? Why do we not have them everywhere in all of our cities? And that is because primarily of the political issues and the legal issues, which are based in a deep misunderstanding about what drug use is, and these false conceptions that if we create a safe place for people to use drugs, that we are somehow encouraging that drug use, when it is in fact the opposite. We are being very realistic about the fact that these people will be using drugs. And so there are no legal supervised injection programs in the US. There is one underground one that is run by some very brave people, and it has been described in the research literature. But many of our cities are faced with this huge overdose crisis, and in places like San Francisco, where I live, we also have a huge homelessness crisis. And so there are people who use drugs who are injecting drugs on the sidewalk, on doorsteps, and in some cases dying of overdoses on the streets, and it's not, it's heartbreaking, it's horrifying, and we can do better. So in San Francisco, in Seattle, Boston, Philadelphia, New York, Denver, and a number of other cities, advocates are working very hard on this, and this is what we did in San Francisco, where we started working both with the community, with the San Francisco Drug Users Union, working with elected officials, the district attorney, the prosecutor, neighborhoods, doing meetings with every neighborhood group, with the service providers, with the churches. Last year there was a task force that was created that said finally, yes, unanimously, we must move forward with these projects to start supervised consumption services in the US. And one of the, as we think about harm reduction and we think about the ethics of harm reduction, it's important to always be asking ourselves, we know that this intervention that we want to do will prevent or reduce some harms. How do we know it will not create other harms? And so that's one of the questions that the group of us working on this in San Francisco, for example, have been asking ourselves. And we want to make sure that we are not creating expectations that we can't meet.
We know that supervised consumption services are just one part of a much larger set of services that are needed. It will not fix everything. It will keep people alive, which is enough to do, but it will not solve all of these problems. And in San Francisco, because there is so much homelessness and because it is so visible, there are often people who have moved into new neighborhoods that now have very fancy homes in them that did not used to, and they want the homeless to go away. They don't want to see them, and they want them to go away. And it's one of our concerns that by creating these programs, we are just making homeless people invisible, which will just make the property owners happy, and that this will increase the gentrification and the economic disparity that we have. So we want to make sure that we are doing it in a way that meets the needs of the people who use drugs, that meets the needs of the people who live in the community, but not in a way that is saying, yes, these homeless people are so horrible, they must be hidden from view. We want to say they have a right to dignity and respect, and they deserve a safe place, and they still deserve to have housing and deserve to have services. And, you know, which brings me to some of my final points on the ethics of harm reduction and the ethics of the way we do this. And for me, much of my ethical guide comes from continually returning to the people who are most affected by any decision and making sure that they are at the center of the conversation, that their voices are at the table. If I would not be talking about supervised consumption services if people who inject drugs had not said to me, to others, we need this, we want to stay alive. The underground program in the US is run by people who use drugs, who said, if the government won't fund this, if the community organizations won't do this, we will do this for ourselves. So that is where I take my lead from, are these the people who are most harmed? Are these the people who are most affected? What is it that they want? How can I support having their voice at the table? That's part of how I make sure that I'm continuing to be ethical in the work that I do. And overall, are we working to reduce the punishment and reduce the stigma? Punishment is the need to punish people who use drugs, and the stigma against people who use drugs lead us into very bad places, lead the United States into bad places, and then we export that to the rest of the world. We need to be focused on things that will increase people's health and well-being and their dignity. And then the third piece is, are we following the evidence? What does the research say? Is there research, and what does it say, and how can we be following the science? So those are the pieces that continue to guide me. Am I listening to those who are most harmed? Am I trying to undo the harm that has been done to them? Are we working to reduce punishment and reduce stigma? And are we following the evidence? And supervised consumption services like heroin-assisted treatment, like drug checking, do all of these things. It is unethical for us to not move forward as fast as we can to save lives, to address harm and reduce it. So these are sort of some of my ethics around harm reduction and public health and ways in which we best address the needs of people who inject drugs and respect their rights and their dignity. And I think, it is important to think also about the ethics of drug use. Do we use drugs in ethical ways? Whether are we using drugs in ways that do not create problems for other people? And I think this is one of the questions that I know that Colombia and Latin America has often asked those of us in the US. Are we, when we consume the drugs that are produced here, are we being ethical about that? And I think that is a conversation that we can have as drug policy advocates across countries of how is it that we make sure that what we are doing as drug policy advocates in the US creates the least harm for those in Colombia and in other countries in Latin America, because certainly it is the actions
in many ways, of our government that has created so much harm in other countries, and the prohibition that we have exported and upheld with our money that has created so much harm. So what can we do then to help undo that, both to help lift up the voices in other countries, but also what we can do in the United States to mitigate that harm and reduce that harm. And I'm going to end it there. Thank you. Laura, muchas gracias por esta intervención. Es siempre muy grato cuando podemos tener este tipo de intercambios entre pares, ver que en otros contextos donde las condiciones son muy diferentes, también se presentan fenómenos como la condición de habitabilidad en calle y las muertes por sobredosis. Entonces, de ahí nace también como un cuestionamiento que debemos hacernos. Y acá hemos estado implementando, como parte de las acciones del proyecto Cambie, una prueba piloto de naloxona, distribución de la naloxona en entornos comunitarios, y a través de este piloto hemos logrado salvar 79 vidas. Entonces, pues un poco, si vemos que tenemos problemas similares y si vemos que estos problemas se han resuelto en otros lugares, con medidas que de pronto están muy controvertidas en este territorio, pero que realmente han generado una evidencia que demuestra que hay una forma de disminuir esto y casi de desaparecerlo. Entonces es un llamado a que conversemos nuevamente sobre la implementación de las salas de consumo supervisado en este país, porque no es tampoco ajeno a nosotros el consumo y la dependencia de sustancias por vía inyectada y las muertes por sobredosis. Y damos paso entonces a la intervención de Jacob, quien es la persona que abrió la primera sala de consumo supervisado en el mundo, y nos brindó Suiza la oportunidad a algunos expertos de Colombia de ir a conocer esta experiencia y de conocer la experiencia de tratamientos con sustitución. Ya. Entonces, gracias por la invitación. Y yo tengo que contar una historia de 30 años, más que 30 años, y estoy adentro de este tiempo, en 15 minutos. Entonces, no es tan fácil. Y mi español no es fantástico, pero hoy pienso que vamos a entendernos. Entonces, yo vivo en Berna, saludos, de la capital de Suiza. Como digo que más que 30 años estamos en la reducción de daños. Es un camino, también en Suiza era un camino de piedras y de éxitos. El éxito al final lo vamos a hacer. Yo voy a hablar mucho sobre qué hicimos en la institución de Contact, que yo estaba dirigiendo 30 años más o menos, y ahora estoy trabajando en LICIT. Es una organización que salió de Contact, que hace cosas internacionales a nivel de reducción de daños. El contexto, todo lo que hicimos nosotros en Suiza, todo lo que era posible, era en un periodo de los 80 a 2000. Entonces, ahí había un sufrimiento de escenas abiertas en los espacios públicos de las grandes ciudades, con una presión política muy fuerte de los ciudadanos que hay que hacer algo diferente. Y la sociedad civil a ese tiempo era fuerte. Había muchos ONGs y había una presión de abajo. Nosotros estuvimos haciendo un poco acciones subversivas, que no era seguro que eso está con la ley, etc. Pero hicimos nuestras cosas y después se veía si era legal o no legal. Y siempre adentro de la discusión política es importante, jamás hay consenso. Entonces hay que meter algo en el centro que sea discutido. Hay que poner un piso de carne ahí y la gente va a decir eso es bueno, la otra gente va a decir que no. Eso es la cosa que hay que hacer las cosas.
La represión en ese tiempo hizo que había escenas abiertas. La policía tenía ninguna solución de resolver el problema y eso la policía estaba cansada. Ese era el contexto en este tiempo social y político en Suiza. Aquí ven, habíamos estos, ¿cómo lo hacen? Habíamos estos parques. Eso es el parque Kocher Park de Berna. En estos tiempos miles de personas estaban frecuentando, estaban 24 horas adentro la gente, murieron muchas gentes y así también es una foto de este tiempo. Después baños públicos en Berna, saben, en Suiza es un país que les gusta mucho que todo está limpio, entonces es normal, no es posible a largo plazo. Entonces, este parte era también una sala, una de las primeras, pero con ¿cómo se llama? Una carpa. Y eso era muy cerca, era unos 100 metros afuera, al lado del gobierno central, en el parque. Entonces es imposible de tener así. Entonces ahí había una discusión muy fuerte, y yo lo llamo, había una discusión sobre el paradigma de la prohibición, como dice Laura, o qué hacer con la política, y llegamos a discutir esto en todos los lados, en la televisión, en los radios, en todo, diariamente estaba discutido qué hacer. Entonces llegamos a la discusión y también a la conciencia de la gente suiza, que decimos, no hay ninguna sociedad sin drogas. Es imposible, jamás ha habido y no va a haber. La segunda cosa, no hay ninguna ayuda sin deficiencias. Si usted tiene una píldora de un doctor, siempre hay cosas que no van tan bien, ¿no? No sé cómo se dice en español. Hay side effects. Secundarios. No hay ninguna solución unilateral. Y el camino hacia la abstinencia, eso es siempre discutido. El camino hacia la abstinencia no es para todos. Nosotros decimos no es para todos, pero es para la mayoría, no es ese camino. La mayoría de nosotros consumimos drogas, sustancias psicoactivas, tabaco, alcohol, cannabis, no sé qué. Pero la mayoría no está viviendo abstinente. El consumo es normal, es una realidad. Hay otra discusión que tuvimos, que la gente que toma drogas no son víctimas. Tienen que tener también su responsabilidad. Son adultos como nosotros, tienen un problema, uno de otros es el consumo de drogas. Entonces, eso era el cambio del paradigma dentro de nuestra sociedad. Y hicimos nosotros de Contact pasos revolucionarios, les puedo decir, porque tuvimos mucha gente en contra. También la gente de la prevención, la gente del tratamiento. Muchos dijeron, eso no es posible que hacen ustedes. Nosotros comenzamos muy pronto con cambios de jeringas. Metíamos jeringas en las cenas abiertas. Miles de jeringas. Decimos que cojan, que van a repartir. Está bien, todo eso. Entonces, y en el 86 abrimos la primera sala de consumo supervisado. Eso era un paso revolucionario para un terremoto adentro de la política de droga. Y la prescripción de heroína en 94. También
hay una cosa muy importante en todo eso. Comenzamos a trabajar con la policía. Decimos que no podemos resolver problemas solo a nivel médico y social, también hay una cosa del orden público. No queremos estas escenas abiertas, tenemos que cambiar cómo actúa la policía. Intervenciones, regulación de cannabis, es una cosa que estamos comenzando, y en el 98 también estoy poco orgulloso a eso, porque yo he comenzado con eso en Berna. Empezamos con el drug checking. Eso son las cosas más importantes de reducción de daños integrales que tenemos. Ve, aquí voy rápido, eso no es tan importante, pero eso es el centro de contacto con sala de consumo. Hay muchas cosas dentro, no solo el consumo, también hay ducha, hay la posibilidad de comer, hay bastantes cosas. Después tenemos mucho metadona, clínicas. A 70% de la gente que está en las calles, que tiene problemas duros de drogas, de heroína, están en programas de metadona. Tenemos el programa de sustitución de heroína desde 94. Eso es normal, intercambio, distribución de jeringas. Y tenemos también cosas móviles, como bus que va en la noche donde hay la prostitución. Y eso es importante también. Nosotros yo digo que hay 4 cosas que son importantes, que una persona más o menos puede vivir normalmente. Primero, yo tengo que estar en una salud más o menos normal. Segundo, tengo que tener relaciones que funcionan, familia, amigos, etcétera, más o menos. Tercero, tengo también tener trabajo, tengo que tener dinero para que pueda manejar mi vida. Y eso en Suiza es trabajo, en todo el mundo es trabajo. Tengo que ganar algo, por eso hacemos esas empresas sociales, donde trabaja la gente que está en programas de metadona y heroína y gana salarios. Y cuarto, que hay una cosa muy importante, tengo que tener una habitación. Entonces estamos alojando como institución cuartos, apartamentos, y después la gente puede ir porque ellos mismos no encuentran más esos, porque no es seguro si pagan o no pagan. Nosotros estamos ver que después tienen la competencia de vivir normalmente en un apartamento de nuevo. Eso es la vida nocturna con análisis de drogas, drug checking. Y yo digo que somos ahora gemelos, la policía de Berna tal vez dice, pero no, hay 2 gemelos, ¿no? Hay esos de un huevo, se dice, no sé cómo en español, pero uno que son iguales, ¿no? Y hay gemelos que no, hay 2 huevos que no son iguales, y esos no son iguales. ¿Ah? Entonces, la policía tiene una cosa muy importante, donde nosotros es responsable para el orden público en las ciudades, en las calles. Y nosotros, a reducción de daños, instituciones sociales y médicas, estamos responsables para la salud y la integración social. Y cuando empezamos, 30 años atrás, la policía dijo, ustedes de contact todos son drogaditos, no vamos a hablar con ustedes. Al otro lado, mis empleados, trabajadores sociales, todos dijeron, la policía está
muy mala. Pega, hace malas cosas contra los usuarios. Entonces yo digo, pero tenemos una tarea juntos, tenemos que resolver un problema pragmático, tenemos que estar juntos. Y cuando había esas comisiones, yo estaba adentro con la policía, mis empleados, yo lo he dicho hoy a la hora, mis empleados se reunieron, hicieron una letra al presidente de la Fundación Contact, donde estaban firmados unos 35 empleados de unos 37 a este tiempo. Jacobo no es nuestro director anymore. Porque empieza a trabajar y hablar con la policía. Eso nosotros no queremos. Entonces la fundación dijo que no ha hecho nada de malo, tenemos que ir adelante así. Entonces ahora estamos casi amigos. No, ese nuestro alliance. Son aliados. Es nuestro aliado más fuerte para la reducción de daños en la ciudad de Berna y de Zúrich, de Gent, porque la policía siempre dice, ese es lo más importante que tenemos, la sala de consumo. Cuando hay esas reuniones políticas con el parlamento, toda la policía dice siempre, eso es nuestro, nosotros no podemos, sabemos que tenemos un problema, la gente está enferma, tiene que ir donde hay esos servicios. Ahí sale nuestra política de 4 pilares. Había solo primero en los años 50, había prevención y había represión. Desde el 70 había el tratamiento. En el 80 comenzamos con la reducción de daños, que no había todavía esta política. La política a nivel nacional está votada por el pueblo suizo en 2008. Luchamos 25 años sin tener una base de ley para que lo hicimos. Pero estuvimos adentro de un proceso que la mayoría de la población de las ciudades dijo que eso es bueno para nuestros hijos, eso es bueno para el orden público, parece que ellos son mejores en la política que antes. Y la policía estaba también adentro, positivo dentro de ese proceso. Objetivos: menos consumidores, más personas que dejan adicción, reducir daños de salud, proteger la sociedad, combatir la criminalidad a alto nivel. La policía de Suiza ahora dice, nosotros no vamos más en contra de los consumidores, vamos en contra de los grandes dealers. Y eso es una cosa nueva. En 30 años atrás siempre cogieron los pequeños consumidores y después no había nada para llegar allá. Entonces había esa ideología también. Podemos sacar informaciones de los consumidores para ir en contra del narcotráfico. Eso es una ilusión total. Entonces los resultados, yo puedo decirles, los resultados de la sala de consumo eran tan rápidos de un día al otro, cuando estamos abiertos, toda la gente que estaba en los parques estaban en este servicio. Entonces la ciudad, la población dijo que ellos hacen algo que tal vez es mejor que tenemos sin estas. Y había esa lucha política. Tenemos 80% menos muertos relacionados a la SIDA, tenemos 80% menos muertos relacionados a drogas. Siempre hay gente que muere porque están en la casa, inyectando, etc. Tenemos un número de adictos de opiáceos 25% menos y tenemos
70% menos criminalidad. Y no hay visibilidad del problema, hay más seguridad. La gente se siente más seguro en nuestras ciudades. Ya, esta es la última. No está malo. Estaba. Ve, yo de mi experiencia soy convencido de dos cosas. Primero tengo que decir también que dice Laura, la prohibición ha fallecido, ha fracasado. Entonces hay que continuar esa lucha, hay que cambiar el sistema, hay que cambiar ese sistema. Eso está dentro de todas las cabezas a nivel mundial, de 50 años de ¿cómo se dice? De dictadura de información sobre eso sirve. Y siempre hay más y más del igual. Cuando se discutieron aquí sobre la fumigación y discutieron adentro del sistema. Hacen un trabajo, hay dos niveles de trabajo. Uno es a nivel de política de drogas, una es un trabajo adentro del sistema. Entonces, si hacemos una sala de consumo, si hacemos algo para las gentes, usuarios, estamos haciendo servicios adentro del sistema actual. ¿Sí? Pero el sistema, como dice ya Laura, produce esos problemas. La mayoría de los problemas que tienen no vienen de las drogas, vienen del sistema de la prohibición. Entonces hay que cambiar el sistema a nivel político. Y hay siempre hacer las dos cosas, si uno trabaja adentro. Y yo digo también, no hay puro, no hay ningún santo sobre este planeta que es 100% luz. Siempre hay algo de negro. La Iglesia Católica lo ve ahora en todo el mundo, pero no hay puro. Entonces hay trabajar con las contradicciones y del sistema. Y yo pienso que en Suiza hemos trabajado muy bien con esas contradicciones. La ventana estaba un poco abierta en los 80 porque había una presión muy fuerte de parte de los usuarios en los parques, de parte de la sociedad. Tienen que hacer una cosa mejor que solo represión. Y en este momento nosotros estuvimos creativos, estuvimos bravos e hicimos nuevos pasos. Y hay que ir a buscar nuevos pasos. Y nosotros en Suiza, en Europa, estamos allá y decimos, América Latina, tal vez Colombia, nos ayuda mucho. América nos ayuda mucho por el momento, porque a nivel del sistema adentro hemos hecho muy bueno. A nivel del sistema, cambiar el sistema, estamos al inicio. Vamos a hacer la regulación del cannabis, pero Uruguay ya lo hace, Canadá ya lo hace, en Estados Unidos hay algunos. Y vamos también a ver si hay más regulación. Yo pienso que hay que regular todas las sustancias legalmente. Gracias. Bueno, pues una vez más le agradecemos a Jacob y al gobierno suizo por compartir la experiencia que han tenido de más de 30 años de abordar este fenómeno y por mostrarnos que hay dos cosas importantes y es que hay que hacer,
hay que ser pragmáticos y resolver, y que el camino no es fácil. Y entonces hay una evidencia bien fuerte, creo que la tenemos acá. Vamos a tener una breve ronda de preguntas. Está Andrés, la compañera, perdón, quien va a estar facilitándole el micrófono al público para que haga algunas preguntas. No tenemos... ¿Tú tienes la primera pregunta? Ok, danos un segundo. No tenemos mucho tiempo, entonces les vamos a pedir que sean muy puntuales. Si desean hacerle la pregunta a alguno de los panelistas en especial o si prefieren preguntar, a ver quién desea contestar. Bueno, Sí. hola. Estas preguntas para Laura. Pues en Estados Unidos una gran parte de la epidemia de opioides es debido a las drogas prescritas como el Oxycontin. Y me gustaría saber qué ha hecho el gobierno para regular la prescripción de esas drogas que luego se convierte en un consumo de heroína. Yes, much of the overdose crisis started with prescriptions, or many of the people who've developed problems started with prescriptions, but it is too easy to say that it's the pharmaceutical companies or the doctors who prescribed it that created it. It's more complicated than that in the United States, and if it hadn't been opioids, it would have been a different drug. So there has been a lot of pressure from the government to pressure on doctors to reduce their prescriptions, but overdoses continue to go up. So not only are going after the doctors and the prescriptions not helping, it's actually creating more problems because people who have become dependent on opioids then aren't able to get a prescription, so they start using heroin instead because it's cheaper, you don't need a prescription, and that causes more problems. So the government is trying to regulate prescriptions, regulate what doctors do. They are trying to crack down on doctors that are overprescribing. The one thing that the government is doing that's good is increasing funding for treatment. But the government is not doing a good job of using its regulatory authority to address overdoses. They could, for example, be reducing the price of naloxone, which immediately reverses an opioid overdose. They're not doing that. They could be making it available over the counter without a prescription. They're not doing that. So I can't say that the government is being very effective. In fact, they're being fairly counterproductive in trying to regulate their way out of the opioid crisis. Gracias, Laura. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, yo tengo aquí otra pregunta, Andrés. Buenas noches. Mi pregunta es para el doctor. Él alcanzó a hablar algo acerca de la posición de la Iglesia. Sabemos que Colombia y países como México son muy conservadores y pues católicos. Quisiera saber cómo afrontar o cómo dar un discurso en un país que sabemos que es tan conservador como el nuestro. Me refiero a que acá todo es pecado, todo es, sí, nos vamos a ir al infierno si hacemos las cosas malas, bueno, cosas así. Sí, yo pienso que hay que ver si es posible de sensibilizar. Y yo tengo siempre el ejemplo de México. Yo estaba con los zapatistas, he visitado, y me dijeron, cuando yo les dije, ¿qué van a hacer ahora? Vamos, entonces dijeron, nosotros tenemos mucho tiempo. Nosotros estamos luchando 500 años. Vamos a luchar otros 500 años. Entonces, si hay la situación del campesino, metáfora,
Si hay la situación del campesino y tiene su terreno y tiene que hacer su terreno ahora para que después crece. Y tienen que preparar el terreno. ¿Y cómo preparar el terreno? Es donde hay los problemas. Tienen que trabajar con las comunidades donde hay los problemas y a ver si hay posibilidades de organizar una posibilidad que ellos dicen nosotros que tenemos que cambiar algo. Y entonces hay una presión, porque la política siempre reacciona donde hay problemas, no reacciona si no hay problemas. Y otra cosa, es una cosa muy importante, si tenemos un problema que no está en el espacio público, no puedes hacer nada. Eso quiere decir, el problema tiene que transportarse en el espacio público. Y ese espacio público ahora normalmente son las medias, ¿no? Televisión y todo eso. Entonces sí hay posibilidad de llevar el problema en el espacio público, así que hay una presión después que los políticos tienen que reaccionar. El otro lado, también es importante, nosotros decimos en un cierto momento, ahora lo hacemos. Y tuvimos algunos aliados, y aliados de la élite. No, siempre hay, no hay jamás un consenso conservador, no hay jamás un consenso, no todos los partidos políticos son conservadores, no todos la gente es conservadora, en ese campo hay mucha dinámica, entonces hay que analizar la dinámica y buscar alianzas, y es posible con la élite que está dentro del centro del poder, y hay que hacer, y entonces hay contradicciones que después tal vez un servicio puede continuar. Nosotros cuando abrimos la primera sala de consumo, no había ninguna en el mundo, entonces el Parlamento de Berna estaba discutiendo todos los meses sobre eso. El jefe de la policía dijo que cerrar, el jefe de la salud dijo que no cerrar. Entonces había un conflicto, pero ese conflicto solo había porque había ya una cosa hecha. Y si no se hace nada, se discute 50 años. ¿Saben qué? Yo tengo esa experiencia. Todos queremos ser consensuales, más o menos. Y también aprovechamos de la situación, que hay problemas. Yo he ganado mi salario con eso, ¿no? Entonces vamos a discutir. Yo estoy invitado ahora a Colombia, fantástico, buena comida, el hotel está bueno, puede decir a mis compañeros si estoy invitado, grande. Entonces hay mucha gente así que les gusta volar y discutir y conferencias y más conferencias. Y más ciencia, y más ciencia, y más. No tengo nada contra la evidencia, pero la evidencia no vale en un cierto momento. En Suiza nosotros pudimos probar que tuvimos todo en el 100%, menos HIV, menos muertos, pero la política de derecha dice no. Nosotros no queremos eso, porque el niño ha muerto, o mis jóvenes van a ese party nocturno y hay éxtasis, pero éxtasis hay en todos lados. Y si hay, entonces, perdón, yo estoy un poco... Sabemos que podríamos pasar acá mucho tiempo más haciendo preguntas, pero lastimosamente solo nos da oportunidad de hacer esta última pregunta. Y vamos a dar paso a una conclusión de cierre de este panel y a la conclusión final de todos los paneles que se han desarrollado durante el día. Bueno, la pregunta va, qué pena, desarrollada para los tres, entendiendo las perspectivas tan distintas y enriquecedoras que tenemos aquí,
y viendo, según lo presentado hasta el día, que las medidas que han sido tomadas históricamente no son las más acertadas y no generan los resultados esperados, yo quisiera saber si de parte de ustedes se ha generado una intervención con los jóvenes, pero en primera infancia, con los de primaria, antes de que lleguen precisamente a tener esta situación del consumo. O si no lo han hecho, ¿qué piensan al respecto de que se lleve este tema no solamente a los jóvenes, sino a la primera infancia, antes de que lleguen a la situación con el consumo directamente, como para que haya una educación al respecto? Bueno, mientras los demás piensan, yo sí quiero contar que en parte de lo que hemos estado buscando, el Ministerio de Salud ha emitido una cartilla práctica en donde dice que la prevención y la mitigación están en manos de los jóvenes. Hay bastante evidencia disponible frente a la necesidad de hacer un trabajo conjunto previniendo en la población sana y haciendo reducción de riesgos y daños en la población que ya está teniendo consumos problemáticos. Eso es lo que yo sé que está pasando en este momento en Colombia. No sé si… Marta. Yo les hablaba al inicio en la política de reducción del consumo de los 4 pilares de prevención, tratamiento, promoción y reducción del daño. Incluso creo que hemos considerado que a donde le debemos apuntar realmente es a la prevención, y a esa prevención desde niños. En este momento hay un programa que se viene desarrollando con el Ministerio de Salud que se llama Programa Familias Fuertes, Amor y Límites. Es un programa de la OMS, es un programa que ha sido evaluado a nivel internacional y es un programa que lo estamos tratando de llevar a todo el territorio nacional. Incluso en este momento lo que estamos haciendo es haciendo un fortalecimiento de capacidades territoriales, o sea, formando formadores en todos los territorios para que puedan implementar ese programa que se llama Familias Fuertes. Pero también hay otros programas como Ser, Saber y Aprender, que es con el Ministerio de Educación. Hay otro programa que desarrolla la Policía Nacional. Muchos de todos estos muy enfocados a lo que tiene que ver con la prevención temprana, prevenciones que van, poblaciones entre, por ejemplo, Familias Fuertes va entre 10 y 14 años, Ser, Saber y Aprender entre, está más o menos, ¿cuántos años? Primera infancia. Entonces, sí se vienen haciendo cosas, vienen siendo muy enfocadas en términos de prevención del consumo. Yes, I think that prevention is extremely important, but what we know makes people most vulnerable to using substances problematically and to developing dependency is trauma and adverse childhood events. And unless we can figure out how to help prevent those kinds of traumas or help people heal from those traumas, people will continue to use drugs. So I think that prevention is not just education in a school classroom. That is important, and Drug Policy Alliance has created a new curriculum for schools called Safety First. But more important than that, we have to prevent the trauma and prevent the adverse childhood events and put our efforts there instead of what we say in school. Solo una cosa para la prevención. Sabemos también de estudios que toda prevención que va al individuo para cambiar su comportamiento es muy caro y sobre todo cuando están jóvenes no vale mucho. Entonces nosotros decimos sí, tenemos que sensibilizar, informar es una cosa, pero más, que da mucho más impacto, nosotros lo llamamos la prevención estructural. Quiere decir, por ejemplo, si una cerveza cuesta el doble del agua en la party nightclub, los jóvenes van a tomar más agua
menos cerveza. Si los cigarrillos, eso es probado, es estudiado, si los cigarrillos aumentan 20% o 30% el precio, hemos hecho en Suiza, ahora cuesta $7, $8 un paquete, menos jóvenes entran comienzan a fumar, porque es más caro. Entonces, esos son, o no fumar en los restaurantes, la gente va a fumar menos. O en el alcohol, nosotros tenemos programas para alcohólicos. Y limpian los parques. Entonces, cuando trabajan no es posible de tomar alcohol. Eso es estructural. Pero en la pausa y al mediodía, comida, etc., el salario es una cerveza. ¿Ya? Y el salario, entonces 4 cervezas al día, van a tomar 4 cervezas. Si no trabajan así, van a tomar 12. ¿Ya? Entonces, esas son cosas estructurales. Nosotros, prevención y reducción de daños estructurales. Y hay que ver dónde tenemos recursos. El señor que estaba aquí, ¿no? Él también dijo que no tenemos tantos recursos. Tenemos siempre, no hay bastante recursos. Entonces, hay a poner prioridades. Y prioridades es, por ejemplo, rehabilitación. Una rehabilitación para una persona en Suiza cuesta $100,000 al año. Una persona. Después algunos salen y se inyectan y mueren porque la tolerancia es baja. ¿Ya? Entonces, es mejor de decir, bueno, nosotros vamos a hacer eso ambulatorio. Con $100,000 podemos hacer muchas cosas en la reducción de daños por miles de personas. Eso es la pregunta de la prevención. Sobre, yo digo individual, me gusta mucho más el estructural. Hablamos mucho sobre cómo podemos cambiar las estructuras, las condiciones. El Estado tiene una responsabilidad para el colectivo, menos para el individuo. El individuo tiene que ser un poco libre adentro, pero para el colectivo. Y si el Estado hace por ejemplo, dice, en Suiza el vino es muy barato porque hay muchos campesinos ricos que hacen el vino. Es difícil de hacer una prevención sobre el vino. Es mucho más fácil decir el cannabis está una cosa imposible, ¿no? Pero el cannabis es mucho mejor por la salud que el vino, hay que decirlo. Y también el tabaco, hay una cosa muy fuerte de la industria del tabaco, que es difícil, como dice usted, de cambiar. Porque Philip Morris y Marlboro tienen tanto dinero que cuando hay un estudio que dice que el tabaco, como la misma cosa que el azúcar, que está malo por eso y eso, hay 10 pagados de esta industria que dicen que no es tan difícil, pero el cannabis es muy malo. Pero el cannabis es mucho mejor para todo que el tabaco. Gracias, Jacob. Bueno, es muy poco el tiempo que nos queda, quiero ser muy breve. Realmente, aunque sabemos que la situación por la que atraviesa Colombia frente a los consumos de alto impacto es muy difícil, pudimos ver a través de la intervención de la doctora Marta que tenemos un camino recorrido, que tenemos un marco político y normativo que permite el desarrollo de acciones, cosa que hace unos años veíamos casi que persignándonos. Y tenemos una evidencia internacional de un trabajo, de un recorrido largo que nos puede permitir a nosotros hacer un recorrido más corto. Y por último, quiero hacer un llamado y recordar que este panel se refería a los consumos de alto impacto.
Entonces, así como nos hemos desplegado y hemos hecho este gran esfuerzo por hacer un abordaje del fenómeno del consumo de drogas por vía inyectada, creo que también estamos en deuda en hacer ese mismo despliegue para atender el fenómeno del consumo de bazuco y la condición de habitabilidad en calle, que es lo que está a la orden del día en cada uno de los territorios. De verdad, muchas gracias a todos por la resistencia. Y le damos paso a Pascual para que nos dé las conclusiones de la jornada. Bueno, hablamos de demasiados temas y creo que hacer unas conclusiones de un espectro tan amplio es bastante difícil, pero creo que lo que dijo Jacob nos da algunas luces de cosas que se pueden hacer y de cosas que ya se han hecho y han pasado. Y creo que lo clave es, hay una palabra clave y es un pragmatismo, y una palabra clave también es flexibilidad. Y creo que olvidar ese mundo ideal, que hay veces es el que invocan los conservadores, también es un trabajo que está por hacer, un trabajo que tenemos que hacer nosotros todo el tiempo. Me gusta la anécdota de Jacob sobre su relación con la policía al principio y el rechazo que creó para sus compañeros de trabajo relacionarse con la policía y para los policías tener la relación con los trabajadores sociales. Hace unos años, asistiendo a una marcha canábica en Medellín, a la que van cerca de 5.000, 7.000 personas, para escribir una crónica fui donde el policía que manejaba el operativo que iba a acompañar la marcha. Le pregunté qué le parecía esa marcha y creí que me iba a decir algo como lo que podría decir María Fernanda Cabal. Y el policía me dijo algo completamente distinto, me dijo: esto es una marcha cultural. Nosotros lidiamos con los asesinos, con los secuestradores, con los extorsionistas, nosotros lidiamos con lo peor de la sociedad. Esto es una caminata, muy lenta, debería ser un poco más rápida, pero en últimas es una caminata. Y creo que ahí hay una lucha clave también, una lucha contra los prejuicios que a veces tenemos incluso contra los policías, los prejuicios que tiene la sociedad también al afrontar ese tema. Y creo que ahí se conecta un poco el primer panel de mañana, que es sobre los medios de comunicación y las drogas. Creo que los medios de comunicación tienen aquí un trabajo muy importante, un trabajo que yo creo que no se ha hecho nada bien por parte de los medios de comunicación. Ahí hay mucho que hacer y creo que se puede cambiar los prejuicios de manera rápida y se pueden cambiar opiniones basadas en miedos de manera rápida. Ahorita nos dijeron que en Estados Unidos el 63% de la gente está de acuerdo con legalizar la marihuana. Creo que eso ha sido un cambio rápido. Y si pensamos, Iván Duque empezó a hablar del tema de cambiar la dosis personal, de retroceder la sentencia de la Corte Constitucional, y hace unos días le preguntaron que si quería volver a hablar del tema y dijeron: no, ya el candidato no va a tratar más ese tema. Y para algunos es que empiezan a mirar el apoyo que tiene en la sociedad, el apoyo que tiene en la población ese tema y dicen: no, creo que nos estamos equivocando, dejemos eso quieto, que en 25 años la gente ha tomado otra conciencia. Entonces también hay posibilidades de cambio ahí más rápido y esperemos que podamos dejar de hacer lo mismo y de tener resultados distintos. Antes de terminar, mañana 8:30 inicia, desde las 8:15 la inscripción. Me dice Julián que va a estar la persona de que se ha hablado de los tatuajes de LSD y las famosas chupetas, que va a estar el hombre aquí en ese primer panel. Y mañana estará, cambiamos, van a descansar de mí un poco a la hora de todo el día, va a estar la puya del espectador acompañándolos aquí, María Paulina Baena, en la presentación. Así que descansen, eso fue todo por hoy. Y ahora va a estar Lugo en la salida, si se quieren tomar la foto con él, el abrazo canábico de Lugo. Muchas gracias, hasta luego.